Marcos capítulo 16, verso 15. Y también Mateo capítulo 28. Mateo 28, verso 29, 19 y 20. Le doy 3 citas, ya le di 2. Y la última, una de las 3 es Gálatas 1, 15 al 16. Vamos a leer una cita que nosotros conocemos desde nuestros inicios en Cristo. Estamos abriendo un tiempo de movilización, como decimos, de evangelización, pero incluye nuestra actitud a cumplir nuestro ministerio de reconciliación para con el perdido. Amén. Es hora de tener un movimiento concéntrico. ¿Qué significa eso? Desde el centro hacia afuera. Amén. Este movimiento de evangelismo o de evangelización es desde adentro. Nosotros tenemos muchos, desde en medio de la pandemia, hablando de evangelización, de célula familiar, de células en la casa. Después de la pandemia, recuerdo que hicimos una reunión por ahí, yo revisando, vi los proyectos, las fechas, 2020, 2021, 2022, hablando de lo que es la evangelización, las células familiares internas, y como segundo objetivo, y hay un proyecto que teníamos, ¿verdad? Pues después de hacer el trabajo interno con la familia y poder levantar las células familiares y estar estable con eso, pues entonces la visión era poder ir hacia afuera. Amén. Así que sabemos que algunos con más estabilidad o con mucha, unos más que otros, que quiero decir que de alguna manera han trabajado su casa internamente. ¿Me doy a entender? Han trabajado la célula, han predicado el evangelio, han dado el testimonio. Por eso es que vamos a seguir predicando el evangelio a nuestra familia, y si de entre ellos es que le vamos a invertir el tiempo, pues perfecto, pero la intención es movernos hacia afuera, salir desde el círculo interno hacia afuera. Diga, movimiento concéntrico. Vienes desde el centro, desde mi vida, mi casa, mis hijos, mi esposo, mi mamá, mi papá, y voy hacia fuera. Amén. No nos vamos a quedar dando vueltas nada más ahí, porque como aprendimos lo que estamos en escuela de vida el lunes pasado, no nos podemos quedar dándole comida a dinosaurios que no quieren comer. Necesitamos buscar gente, como decía Andreleni, que realmente le interese este asunto, y Dios la va a poner en nuestro camino. Dios ya la tiene, lo que nosotros tenemos es que descubrirla por el Espíritu. Amén. Marcos capítulo 16, verso 15. Lectura muy conocida. Si está ahí, lo puede leer todos en voz alta si usted llegó. Y les dijo, ¿lo tienen? Vamos a leerlo, por favor, amados. Y les dijo, el que creyere, como ya la gran mayoría ya llegó, busquen su Biblia. Yo sé que usted se lo sabe de memoria. Vamos a leerlo. ¿Qué dice otra vez los que lo tienen? Y Mateo 28, verso 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, hágase énfasis, dígalo conmigo el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros
Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Amén. ¿Usted lo cree? Diga conmigo, el Señor está en nosotros y con nosotros. Fíjense que dice Gálatas capítulo 1. Vamos allá. Vamos a poner la base escritural para entonces seguir edificando en esta verdad. Estamos hablando la palabra. Comenzamos el domingo con el tema el fin de la elección. ¿Cuántos saben que Dios nos eligió, que Dios nos escogió? Nos escogió en Cristo, nos eligió, lo cantamos hace un momento, nos predestinó en Él. Amén. Pero eso tiene un propósito. Diga conmigo el propósito. La semana pasada hablamos con el tema el fin de la elección y hoy quiero hablar el fin de la revelación. Amén. Fin no es el fin de terminar, sino de propósito. Amén. Gálatas, capítulo 1, verso 15. Cuando todos lo tengan, me confirman con un buen amén. Esto hay que construirlo al paso, así que toléreme y téngame un poquito de paciencia. Dice la escritura en Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Quiero destacar el verso 15 otra vez. Pero cuando agradó a Dios, está hablando el apóstol Pablo, y Pablo dice que Dios lo apartó desde ¿dónde? Desde el vientre de su madre. Y dice, y me llamó por su gracia. Diga, llamados por su gracia. Y dice, ¿para qué? Dios lo llamó y lo eligió. Para revelar a su Hijo en mí. ¿Y para qué Dios quiere revelar a su Hijo en Pablo? Para que yo le predicase entre los gentiles. Diga, para. Diga, todo tiene un para. Amén. Y no el de embocero. ¿Verdad que sí? En Dios todo tiene un propósito, un fin, un diseño eterno. Dios no está improvisando con nosotros. El pecado de Adán fue una interrupción en el propósito eterno, pero Dios no desistió de ese propósito. Dios continuó, envió a su Hijo, lo arregló, nos reconecta para que el propósito pueda llegar a cumplirse en la tierra. Y el detalle es que el propósito es de Dios, es eterno, pero es con nosotros, con los hombres, con el ser humano. Amén. Señor tiene su propósito para con el ser humano. Diga conmigo, nací para un propósito. Amén. Y ese propósito es el propósito eterno de Dios. Dios no tiene muchos propósitos. Dios puede tener muchas maneras, métodos y formas para hacer las cosas. Amén. Pero Dios tiene un solo propósito. Su propósito eterno. Y consiste en darse a conocer por medio de su Hijo a través de su iglesia. Para tener muchos hijos, como bien dice el libro de Hebreos y Andrés lo mencionaba, muchos hijos que entren y participen de su gloria. ¿Alguien dice amén? Yo sé que usted le dieron, Dios tiene un propósito contigo. Usted siempre pensó que era que usted iba a ser famoso, que iba a tener mucho dinero, que se iba a casar con un hombre bello, con una mujer así, 60, 40, así mismo, ¿verdad? Que no iba a tener problema en la vida. Pero créame que aunque eso Dios lo puede hacer, y Dios se lo puede conceder, todos los bienes de esta tierra, porque Dios es que nos sustenta y sabe de que nosotros tenemos necesidad. Pero el propósito eterno no tiene que ver con nada natural
ni con nada humano, ni con que tú tengas una profesión, ni con que tú tengas un avión, ni con que tú vayas para la China. Dios tiene su propósito y la intención de su propósito es que tú conozcas a su Hijo por revelación. Que tú seas y te conviertas por causa de esa revelación en un portador de la vida de Cristo y que Cristo pueda ser visto a través de ti. Todo lo demás son recompensa adicional. ¿Alguien dice amén? Así que sabemos que, como dice la Escritura en Romanos 8, 28, que no sabemos de memoria, que a los que conoció, los llamó, nos eligió, nos santificó, nos glorificó y todo este proceso, ¿verdad? Hermoso que hay ahí, pero ahí vemos que en el 29 dice, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fuimos llamados, escogidos, santificados, redimidos, amén, para ser hechos a la imagen de su Hijo. La imagen tiene que ver con lo que se ve, con lo que se nota, con lo que se expresa. La naturaleza tiene que ver con la esencia, pero la imagen tiene que ver con lo que se muestra. La naturaleza tiene que ver con ¿qué? Con la esencia, pero la imagen tiene que ver con lo que se muestra. Así que Él nos redimió, nos dio su vida para, por causa de esa vida, hacernos a su imagen. Que nosotros podamos vislumbrar y dar a conocer la imagen. Todo el mundo se cuida de la imagen, ¿verdad que sí? Y más la mujer, nos cuidamos de la imagen, cómo nos vemos, si cómo estamos, los jovencitos, los hombres, cada quien se cuida de la imagen. Pero hay una imagen que es apariencia nada más. Pero hay otra imagen que es más profunda, que tiene que ver con esencia, que es la reputación de tu palabra, ¿verdad? Una compañía, una congregación tiene que cuidar la imagen, porque ahora, ¿verdad? Porque si nos comportamos mal o si tenemos una mala conducta, eso daña ¿qué? La imagen, la proyección de lo que queremos realmente que la gente reciba de nosotros. ¿Está conmigo? Hay gente que son pura apariencia, puro maquillaje, pero no hay esencia, ¿verdad? Pero eso usted no puede en su vida personal, y esto es algo que ha ido degradándose a través de los tiempos, es la palabra. Ante la palabra del hombre, incluso la Biblia lo menciona, es lo único que el hombre tiene como propio y a lo que tiene que darle valor. Cuando una persona no le da valor a lo que dice, en sí mismo muestra que no se valora internamente. Por eso antes no se usaban tanto como ahora contratos, y ahora hay que buscar abogado, notario, y ahora está con la familia, hasta con el esposo hay que hacer cosas bien claras, porque cuando viene a ver lo que te di en amor se me olvida, y lo que yo quiero es mi cuarto, dame lo mío. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque no hay palabra. Ahora todo es un contrato por escrito para que cuando te falle la palabra el contrato hable. ¿Por qué? ¿Por qué eso pasa? Porque el hombre ha perdido su esencia. Ahora usted no puede creer muchas cosas que le diga la gente. ¿Por qué? Porque la gente no valora lo que dice. La gente dice voy y no llega. La gente dice a las 3 y llega a las 5. ¿Me doy a entender? Entonces la palabra de la gente, del ser humano en sí, por causa del pecado y la naturaleza de la carne, ha perdido validez. Pero qué bueno que aunque el mundo pase y el hombre pase, la palabra de Dios permanece para siempre. Su palabra es eterna, en su palabra no hay cambio y su palabra tiene poder porque por causa de quien la dice, por causa de la persona que la dice. La palabra se toman, y hay un dicho popular, las palabras se toman dependiendo quién la diga. ¿Verdad que sí? ¿Quién la dice? ¿Por qué? Porque la esencia no es lo que digo, es lo que determina si esa palabra va a tener peso, es quién yo soy. Amén. Y todo esto lo digo porque nosotros tenemos que usar el instrumento de la palabra para poder comunicar este evangelio. Y la palabra tiene que ser consistente con nuestra vida para que las palabras tengan peso y respaldo. ¿Alguien dice amén si entendió hasta ahí? Diga conmigo la palabra.
El Señor Jesús manda a sus discípulos al final a hacer dos cosas. Esta es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia está definida en Marcos y en Mateo. La primera es predicar el evangelio. ¿Predicar qué? Predicar implica hablar, verbalizar, comunicar, anunciar. Amén. ¿Y qué? Diga el evangelio. Lamentablemente hay muchas cosas que se están predicando, pero no el evangelio. Se está predicando de historias, se está predicando de José, se está predicando de Elías, de la tsunamita, pero no se está predicando del evangelio. ¿Está conmigo? Jesús dijo, prediquen el evangelio. Y tenemos muchas personas predicando cualquier cosa, excepto, reitero, y yo lo voy a hacer consistentemente porque con intencionalidad, predicando cualquier cosa y de cualquier gente y de cualquier evento, menos el evangelio. Así que esta palabra evangelio tenemos que redefinirla dentro de nosotros mismos y gestionar, tener un conocimiento claro de qué es el evangelio. Amén. ¿Qué es y qué significa el evangelio? Porque si a mí me mandaron a predicar el evangelio, pero yo no sé qué es el evangelio, no tengo nada que predicar. ¿Está entendiendo? Entonces tengo que comprender, me mandaron a predicar, a anunciar, a comunicar un mensaje. Ese mensaje está en el evangelio. Así que yo tengo que redescubrir qué dice el evangelio. ¿Qué habla el evangelio de Cristo? ¿Cuál es el anuncio? ¿Qué es lo que comunica el evangelio de Cristo? Amén. Más allá, reitero, de todo este evangelio humanista, ¿verdad? Que lo que quiere resolver los problemas temporales a la gente, ese no es el evangelio. El evangelio que te dice, ven que Dios te va a dar una esposa, ven que Dios te va a sanar, ven que Dios te va a bendecir. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio de Jesucristo viene a resolver los problemas eternos, espirituales del ser humano. Así que no vamos, como bien nos han dicho, y seguiremos a anunciarle, y aquellos que todavía no son creyentes que pueden estar entre nosotros, ¿verdad? En que todos estamos siendo reevangelizados, ¿verdad que sí? No vamos a ir con un evangelio mentiroso a la calle, con un evangelio ficticio al amigo, porque eso es lo más fácil. Cuando tú no conoces a Cristo ni su evangelio y no identificas lo que Él ha hecho en tu vida, entonces uno quiere apegarse a lo más fácil. Si la persona, como decían, discernimos o vemos o sabemos, ¿verdad?, que está enferma o que tiene alguna situación, nosotros podemos comenzar a anunciar el evangelio desde allí, pero no podemos dejarlo allí. Amén. 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 ¿Por qué? Porque el evangelio de Jesucristo anuncia y tiene un mensaje explícito e implícito, y es la justicia de Dios que trae salvación al ser humano, salvación eterna, no salvación de un problema. ¿Dios lo puede librar? Claro que sí. ¿Dios lo puede sanar? Claro que sí. ¿Dios le puede dar esposa y esposo? Claro. ¿Dios le puede dar un buen trabajo? Claro que sí. Todo eso son, dice Cristo, añadiduras, pero no son el evangelio, no son el reino, para no menospreciar esta palabra tan grande. Amén. Así que el Señor nos mandó a predicar, vio la expresión ahí, predicar, diga predicar. Es lo primero, anunciar este evangelio a toda criatura. Amén. Al pobre, al rico, al alto, al bajo, al viejo, al anciano, al joven, al que está en lecho de muerte, al que se siente que tiene toda la energía para seguir viviendo. Diga a todos. Porque podemos nosotros pecar y ceder, como bien decía hace un momento, ¿verdad?, la pastora Andri, ¿de qué? De intimidarnos o de buscar alguna brecha carnal, humana, una debilidad. Y si no encuentro una debilidad y si no encuentro una necesidad en esa persona, entonces no lo voy a predicar. Esa persona no necesita a Cristo. Claro que la necesita, porque el problema del hombre no está en las cosas que le faltan, sino en la vida que no tiene. Esto es un asunto de vida, no un asunto de cosas. Así que la gente puede estar completo en su vida natural, que dudo que
una persona la encontremos así, porque el completo solamente está el que está en Cristo. Pero puede tener el engaño de que sí. Entonces, como yo no tengo problemas familiares, como yo no estoy enfermo, como esa persona no tiene una situación evidente, ¿cómo yo le voy a predicar el evangelio a la persona? ¿Cómo yo voy a predicar a Cristo? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Entonces, déjela que se vaya al infierno, sano, con esposo, con esposa y con cuarto. ¿Lo vamos a dejar? No, tenemos que intervenir con la palabra de verdad. ¿Alguien dice amén si entendió hasta ahí? Diga conmigo, predicar y enseñar. Y estas son las dos partes de la misión de la iglesia a nivel global. Predicar el evangelio no es para evangelistas. Yo no soy evangelista, yo no sé eso. Eso no es lo mío. Ya aprendimos que un evangelista es dado a la iglesia, no al mundo. La iglesia es dada al mundo para predicar el evangelio. Pero el evangelista, un genetista, un experto en la palabra, para edificar a la iglesia, según Efesios capítulo 4, verso 11. Dentro de los 5 ministerios, ¿dado a quién? A la iglesia. ¿Otra vez? ¿A quién? Nosotros hemos pensado que el evangelista es predicar afuera. Eso no lo dice la Biblia por ningún lado. La iglesia es para predicar afuera y ejercer el ministerio de la reconciliación. Alguien dice amén. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de lo que es el fin por el cual Dios nos eligió. ¿Por qué no me ayudan a quitar? Venga. Ayúdenme ahí, por favor. Quítale esa notificación. Gracias. Diga conmigo, Dios nos llamó con el propósito de darlo a conocer. La semana anterior le decía que nosotros trabajamos los aspectos de que la iglesia es apostólica. ¿Alguien dice amén? Y que la iglesia sea apostólica significa dos cosas. Que está clara en lo que es el conocimiento de la verdad de Cristo y que es una iglesia que se moviliza. Una iglesia que es enviada. ¿Por qué? Y le hablé un poquito de lo quién era un apóstol y qué hacían los apóstoles a nivel de la cultura griega. ¿Cuánto recuerda? ¿Cuándo vinieron el domingo? Y cómo ellos se infiltraban en los ambientes donde ellos estaban y allí predicaban y promovían su reino para que cuando viniera un ejército a tomar la ciudad, ya todo el mundo estuviera preparado para ceder voluntariamente y rendirse al gobierno y a la cultura de esa nación extranjera. Ese es el trabajo de los hijos de Dios en el mundo, en el sistema donde Dios nos ha permitido estar. Amén. Ir, diga ir. Allí están dos imperativos, donde está el primero, id y predicar, y el segundo, id y hacer discípulos. Así que después de predicarle, después de anunciar el evangelio, después de ir y cumplir la misión apostólica, está lo que sigue, que es afirmarlo. ¿Y cómo los afirmamos? Dice Jesús, discipulándolos y enseñándoles. ¿Está conmigo? Le predicamos, venimos a Cristo, a nosotros nos predicaron, vinimos a Cristo el día que nos convertimos, todos lo recordamos, algunos lo recuerdan. ¿Dónde ha fallado durante muchos años la iglesia tradicional en este aspecto, en el aspecto del discipulado? Entonces, no podemos conformarnos y como decía anteriormente muy bien, ¿verdad? La pastora, no solamente que le predico y lo solté, ya cumplí 2 semanas y agarré otro, sino comprometernos con la palabra de Dios y con la persona a la que estamos trabajando, de ayudarla en el proceso, de seguir con él y con ella el proceso. Los evangelistas tradicionales, por ejemplo, ¿qué hacían? Llegaban, hacían una campaña, se convertían 300 y como bien, ¿verdad? Mencionábamos hace un momento, después al otro día, al siguiente servicio, las iglesias estaban vacías porque fallaban en lo que era la consolidación, en el discipulado, en traerlos y enseñarles a que guarden la palabra de Dios en su corazón y la practiquen con su vida. Así que la misión tiene dos partes. La misión apostólica dada por Cristo a la iglesia. Ir, diga ir. Que nosotros queremos que la gente venga. Por eso en esta etapa en la que estamos entrando, nuestra ansiedad no es hacer que la gente venga a un culto. Antes sí era así. Diga, pero ya no más.
Dígaselo a alguien a ver si despierta y se olvida del hambre. Dígale, ya no más. La ansiedad, no, es que yo le predico, voy a la casa, me recibo, pero no quiere venir al culto. Olvídese de culto. Nosotros renunciamos a ser una iglesia cúltica. Lo que queremos asegurarnos es que esta palabra está penetrando, que Dios está trabajando, que Dios está ministrando. No sé si usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. Porque es la misma palabra que él no va a poder resistirlo de quedarse cuando se le anuncia un discipulado. Porque todo el inconverso que usted va a ministrar sabe que en las congregaciones hacen culto los domingos. ¿O no? ¿Usted cree que no? Sí, lo saben. Y que hacen otras actividades. ¿Sabe cuál va a ser la señal de que esa persona la palabra está gestando y está produciendo fruto? Que esa misma persona le va a decir, voy para el servicio contigo el domingo. ¿Cuándo es? ¿Cómo es? ¿A qué hora es? ¿Cómo es la cosa? ¿Está conmigo? Porque que nosotros lo comenzamos, porque venimos de esa cultura, y yo no hablo de usted, hablo de mí, cuchillito de palo, presioncita. ¿Está conmigo? ¿Para qué? Para nosotros poder traerlo a un culto. Y queremos que vengan a los cultos, claro que sí, a las reuniones, claro que sí, ahora, y que vengan desde la primera semana. Pero tenemos que saber que nosotros vamos a ir. Y vamos a ir. Y vamos a ir. Y vamos a ir hasta que ellos vengan. ¿Hasta qué? Y a ir, y a ir, y a ir hasta que ellos vengan. Y si no vienen al salón, que asegurémonos que si se mueren, se irán al cielo. Porque no lo estamos ganando para nosotros. Lo estamos ganando para Cristo, para el reino. Dígale eso, lo que yo dije. ¿Qué fue lo que yo dije ahora? A ver, alguien dígale, ¿qué fue lo que dije? Ahora no es el pompo que queremos crecer, tener una iglesia grande y todo eso. Yo renuncio a toda esa falacia. ¿Me está escuchando? Porque todo eso es gloria de hombre. Queremos gente sentada ahí para la foto, para que digan que la iglesia está creciendo. Pero la mayoría están muertos, carnales y en pecado. Y no conocen a Cristo como vida. ¿De qué sirve eso? Lo que queremos es que allá donde vayamos, la persona que lo reciba, la semilla de vida esté germinando, quede sembrada, germine, crezca, hasta que dé fruto. Hasta que dé fruto. Ahora, el compromiso está que usted se quede hasta que dé fruto. Porque el Señor insistió con nosotros y todavía, créame, sigue insistiendo. ¿Y ahora qué le falta? ¿Y todo para qué? Hasta que demos fruto. El fruto debido para su gloria. Así que si el Señor no se cansa y nosotros tenemos su naturaleza, que el Señor nos imparte con su vida para que nosotros no nos cansemos. Porque lo que pasa es lo que pasa. Nosotros no tenemos problema con arrancar. Nosotros tenemos problema en mantener los procesos. Pero eso es una maldición de la carne, del sistema, de la cultura. Comenzamos la cosa y no la concluimos, comenzamos un curso, una relación, la terminamos, todo queda inconcluso, todo a media. Ay, me cansé, yo no voy para ese curso. Ay, me cansé de ese hombre, ya me voy a divorciar. Ay, me cansé de esa novia, ay, ya voy a cambiar. Dile que está a tu lado. ¿Pero y qué es lo tuyo? ¿Y cuándo es? ¿Cuándo es? Ay, Dios mío. ¿Pero y cuándo? Establécete. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Eh? Entonces, esa misma carnalidad que practicamos en nuestra vida natural, la traspolamos también a nuestra vida espiritual o a nuestra vida congregacional y a nuestra misión. La misma inestabilidad, la misma falta de perseverancia, la misma falta de compromiso con nuestro progreso puede, si no lo resolvemos intencionalmente, ¿verdad? Pues intencionalmente significa que no voy a repetir ese ciclo y no voy a soltarlo y no voy a soltarlo, así como nos ponemos lo que estudiamos. Y aquí hay muchísimas personas profesionales y no es mi universidad y no la voy a soltar. Y vino pandemia y no lo voy a soltar. Y viene el otro y viene la otra pandemia y no lo voy a soltar. ¿Por qué? Porque estamos determinados y comprometidos.
Pero ¿con qué nosotros tenemos problemas con comprometernos? Con la salvación del perdido. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere cambiar en nuestro corazón. Bueno, yo le prediqué. Si quiere que se convierta cuando quiera. ¿Cómo es? Ya está en el folleto. Yo le di el folleto. Ya ese está predicado y evangelizado. Ese está santiguado. Lo que esté muerto. Está muerto. No importa cuánta agua le echemos arriba. No importa cuántos libros. Es hasta que viva. Es ahí poniéndole resucitador hasta que viva. Hasta que viva. Usted ha visto un doctor, los doctores así con vocación, que llega una persona mala, moribunda, y ellos se le suben arriba y le dan el RCP, y le ponen, ahora hay uno y otro, y prenden la máquina. No hay una trauma más grande que un doctor que se le muera a alguien en cama. Nosotros deberíamos de sentir pesar por eso. Y deberíamos de saber que el corazón de alguien humanamente puede fallar y que el aparato humano, hablando de la analogía ahora que le puse ahora de la medicina, puede fallar. Pero créanme una cosa, la vida de Cristo no falla. Y el espíritu de la gente está sediento de la vida de Cristo. Y es cuestión hasta que la vida, la palabra, por la palabra, despierte esa persona que está muerta y adormecida por el pecado. Y el Espíritu Santo, usted orando y dando la palabra, va a comenzar a iluminar, a despertar. ¿Verdad? ¿Recuerdan aquel milagro que hizo Eliseo, donde dice que fue Eliseo, ¿verdad? El niño se murió y el muchacho de la tsunamita y él fue y buscó al profeta y él entró y vino y se metió en la habitación con el niño y dice que se echó sobre él 7 veces. Y si no hubiese estornudado, todavía estaba Eliseo echándose sobre él. Porque él no iba a soltarlo. 7 veces. Porque se hacen responsables de que el que llegó a su sala, a su camilla, a su hospital, bajo su atención, ellos se hacen responsables. Si nosotros no nos hacemos responsables, en el sentido de responsable con el proceso, no de salvarlo, responsable es Dios de salvarlo y transformarlo, pero responsable con el proceso, de seguir el proceso, de seguir insistiendo, de seguir consolidando. Amén. Entonces, ahí es donde viene la palabra de los médicos que se traspola a nosotros, lo perdimos. Pero Jesús dijo, yo no he venido para perder las almas, sino para ganarlas. Entonces, ya no es tiempo de perder almas, sino de ganar almas. Y el que está a tu lado, dígame, aunque sea de cortesía. Diga ganar, diga ganar. Ganar para Cristo, no para nosotros. Mire esto que dice Gálatas, hablando Pablo de cómo él pudo entrar en este proceso que Jesús también le dio a los discípulos y que tocó también la vida de Pablo. Y vuelvo al capítulo 1, verso 15, donde Pablo habla de el propósito de Dios para su vida y dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase. Diga conmigo, a Dios le agradó. Dice, pero cuando agradó a Dios, diga, a Dios le agradó. Eso es lo que se llama beneplácito. Dios tuvo placer. Dios le agradó pensar en el hombre, ver al hombre lleno de la vida, lleno de su gracia, lleno de su Hijo, expresando su autoridad y gobernando en la tierra y manifestando su gloria. Ese pensamiento que Dios tuvo desde la eternidad pasada es un pensamiento que a Dios le agradó, que él tuvo placer. Y Pablo dice que cuando Dios lo llamó, porque así le agradó, y créame que Dios le agradó en su gracia llamarnos a nosotros también. Dios no lo hizo desde la necesidad. Dios no lo hizo enojado. Dame salva para allá, para que no se muera y el diablo no se lo lleve. No, Dios lo hizo enojado. Dios lo hizo con una sonrisa, vestida de sangre, pero en agrado. ¿Alguien puede creer en eso?
Diga, Dios le agradó llamarme. Diga, Él me apartó. Él me llamó. Pablo aquí dice desde el vientre de su madre, pero cuando crece en revelación, en otra parte dice que Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque ese es el plan eterno de Dios para nosotros. Y dice que Dios tuvo un plan con Pablo. Pablo testifica y dice, revelar a su Hijo en mí. Dios lo escogió, Dios lo llamó para revelar a Cristo en él. Diga, Cristo en él. Esto Dios tomó a Pablo y le reveló el proceso de cómo eso sería real en la vida del ser humano. Dios le reveló el proceso a Pablo para llegar a esta realidad y privilegio que es Cristo en nosotros. Por eso usted ve que el apóstol Pablo tiene la revelación de lo que es la redención, la justificación, la reconciliación. Todo eso es parte del proceso para llegar a que Cristo esté en mí. Ahí Cristo en mí no llega por paracaídas. Cristo en mí es posible por causa de lo que Cristo hizo antes de acercarse a mí, de llegar a mí. Y fue su obra perfecta en la cruz del Calvario. Amén. Por eso Pablo dice, Dios me escogió para revelar a su Hijo en mí, para que yo entendiera cómo fue hecho posible. Esta es la profundidad del Evangelio. ¿Cómo fue que el Dios eterno se encarna en la persona de Jesús, muere, resucita, asciende y vuelve otra vez a impartirse como vida en aquellos que le creen? Diga conmigo, es el misterio del Evangelio. Y esto consiste en el misterio del Evangelio. Dios se hizo hombre. Diga, Dios se hizo hombre. Si eso no se entiende y no se acepta como una verdad, entonces la salvación está en tela de juicio. Pende de un hilo muy fino, porque si Dios no se hizo hombre, entonces nuestra salvación no es real, porque ningún hombre humanamente, simplemente humano, podía salvarnos, porque todo hombre lleva en su sangre el pecado adámico contaminado, el pecado adámico, la contaminación diabólica en su sangre. Así que Dios se hizo hombre. Dios descendió de su trono en su santidad, en su pureza, y tomó forma humana. ¿Para qué forma humana? Para poder representarnos. Para poder representarnos a nosotros en nuestra debilidad. ¿Alguien dice amén? Esto es parte del anuncio del Evangelio. Cosas que son ABC. La encarnación de Cristo. La encarnación de Dios en Jesús, en Jesucristo. Como Dios se hizo hombre para poder reconciliarnos consigo mismo. Y el apóstol dice, este es el misterio, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él. Poderoso eso. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, el Evangelio tiene un mensaje. Que un Dios santo, amoroso y perfecto se encarnó. ¿Por qué? Por amor. Para representarnos a nosotros en nuestra debilidad y en nuestra humanidad. Para poder pagar el precio por nuestros pecados y así librarnos de toda maldición y de toda condenación. Si alguien ha sido librado de maldición y condenación, debe decir un mejor amén. Así que Dios toma a Pablo y le revela el proceso. Le revela la vida del Espíritu, la regeneración o el misterio de cómo Dios vive dentro de un cuerpo corporativo, el cual es su iglesia, para que todo con el fin de él poder predicarlo. Pablo recibió revelación de Cristo en él y del proceso de cómo llegar esto a suceder para que lo predicase. ¿Cuál es el problema? Que hoy tenemos mucha gente predicando sin la primera parte, sin que Cristo se les revele. Diga conmigo, esa prédica no funciona. Se queda en simples palabras vacías y emocionalistas y sin sustancia. Cristo tiene que ser revelado a nosotros en nuestro espíritu para que nosotros lo podamos predicar. Diga, predicar. Por eso es que yo creo que Dios está confiando en nosotros y en su obra que está haciendo en nosotros y nos está enviando a predicar porque Él se nos ha revelado.
Lo voy a volver a repetir a ver si todavía algunos no escucharon. Dios se nos ha revelado y se nos seguirá revelando en su Hijo y en su palabra y en su verdad. Pero como dije el domingo, vuelvo y lo reitero. ¿Cuántos años más nos vamos a quedar dando vueltas alrededor de la mesa sin salir a brindar un poco de la comida? No, es el tiempo de mostrar que Dios en algún aspecto de nuestra vida y algo de su verdad nosotros hemos entendido. Porque usted tiene 20, 15, 30 años en el Evangelio, 5 años en el Evangelio, 10 años en el Evangelio y todavía no puede identificar esas cosas que Cristo hizo a nivel global por toda la humanidad y lo que Dios está haciendo en su vida. Entonces tiene que reiniciar este proceso. ¿Me doy a entender? Tenemos que identificar, porque hemos oído demasiado mensaje, hemos pasado por demasiado discipulado, por demasiado escuela, por demasiado seminario, para que a esta altura la palabra de Dios, por causa de su vida, pueda fluir en nosotros hacia el perdido y darle un poco de alimento al que muere de hambre. Que el Señor nos ayude, que el Señor ponga sensibilidad y ponga una carga real en nosotros. Diga conmigo, este es el fin de la revelación de Cristo. ¿Por qué queremos conocer a Cristo? Hemos hablado Cristo, la primera parte de una iglesia apostólica. Cristo es el centro, su gracia, su pacto, su vida, su naturaleza, su economía. Cristo, Cristo, Cristo. Diga, Cristo. Queremos ver a Cristo. Cuando lo vemos por revelación, por las escrituras, somos transformados, dice 1 Corintios 3:18. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿para qué lo queremos ver? Para ser transformados. ¿Pero para qué queremos ser transformados? Pablo dijo, para que lo predique. ¿Está aquí? Diga, el propósito de la transformación. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que lo predique. Que lo predique. Pablo dijo, Cristo se me ha revelado, Dios en su gracia me escogió, me eligió desde el vientre de su madre, verso 16, a él le plujo revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Diga, para. No solamente que Dios te ama tanto y quiere que tú te sientas bien, que sacarte de los problemas y salvarte, claro que sí, pero eso tiene un propósito. Nosotros hemos perdido el propósito en nuestro entendimiento y vamos a retomarlo. ¿Para qué quiero conocer a Cristo? ¿Por qué quiero aprender más de la Escritura? ¿Por qué me disipulo? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué me expongo a la palabra? ¿Por qué leo un libro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? El por de Cristo debe de crecer en mí. Y el para tengo que predicarlo, ya no solamente de palabra, sino de una experiencia vivida. Debemos ser cada día más testigos del poder de Dios. Este es el fin de la revelación, que le prediquemos desde una experiencia de vida, como testigos de Dios. Diga, testigos de Dios. ¿Sabe quién es un testigo? Alguien que ve y prueba de primera mano. Somos testigos de su amor. Somos testigos de su gracia. Somos testigos de su perdón. Somos testigos de su paz. Somos testigos de que Él nos libró de la condenación y de la acusación. Somos testigos, diga, testigo. Somos testigos de que Dios es un Dios que nos da seguridad eterna, aún después de la muerte. ¿Alguien es testigo de Cristo acá? Un testigo no es alguien que oyó, que se le dijo. No es alguien que leyó sobre un caso. No es alguien que se le informó o le mandaron un video por WhatsApp. No es alguien que va a una biblioteca y lee sobre los eventos en el primer siglo. Un testigo no es alguien que sabe historia. ¿Está conmigo? Eso es un historiador, un antropólogo. Cualquier cosa puede ser. Pero un testigo es alguien que vive, experimenta, ve, oye, toca de primera mano en su experiencia de vida real. Yo creo que este ha sido el meollo del quiebre de la detención en lo que es una evangelización, ¿verdad? En reconciliación de la iglesia.
Y es que nosotros somos muy buenos para testificar cosas que no tienen nada que ver realmente con la vida de Cristo, pero necesitamos ser más testigos de Dios. Y lo primero que van a experimentar ese testimonio son la gente nuestra. La gente nuestra. ¿Quiénes son la gente nuestra? Nuestro entorno, nuestro primer entorno a la que nosotros nos relacionamos. Yo le dije, y espero que lo escuche ahora nueva vez, que creo fielmente que por causa de su gracia, Dios tiene en la tierra, y nosotros estamos incluidos en esa iglesia, que son testigos del amor de Dios. Sí. Testigos de su gracia. No. Pero dígame, hermano, terminamos acá. ¿No quedamos aquí? Ok. ¿Alguien es testigo de su perdón? Sí. Pues ya usted tiene un mensaje, yo no tengo que darle un folleto. Yo se lo voy a dar, pero yo no tengo que dárselo. Usted no lo necesita. Cuando usted identifica que es un testigo. ¿Está conmigo? Diga conmigo, testigo de su amor. Así que si sé cuál es su amor, cómo su amor se ha manifestado en Cristo para conmigo, he experimentado su gracia, he experimentado su perdón, sé lo que significa estar en paz con Dios, sé que Él me ha librado de la condenación y de la acusación. Entonces yo tengo un mensaje que dar, un mensaje porque lo he vivido. Si no lo he vivido, el mensaje no tendrá sustancia, pero si lo creo y lo he experimentado y Dios lo ha venido logrando dentro de nosotros, entonces tenemos el mensaje. Un mensaje no es hablar muchas cosas, muchas palabrerías al inconverso. El mensaje está en la vida que nosotros le expresemos, en la vida que nosotros le comuniquemos, que hemos experimentado, la vida que nosotros les comuniquemos a ellos, que nosotros hemos experimentado. Amén. Diga Cristo. Dice el apóstol que Cristo se le reveló y reveló su evangelio. Y esta revelación del evangelio absorbió y extinguió la incertidumbre de la muerte. Diga la palabra del evangelio. La palabra del evangelio absorbe y extingue la incertidumbre de la muerte, tanto la muerte espiritual como la muerte natural. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 8 al 11, por tanto, no te avergüences, le dice Pablo a su hijo Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor. Diga conmigo, no me avergüenzo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8 al 11. Lo puede buscar, tomar la cita. Quiero leerle, dice Pablo a Timoteo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. La vergüenza es lo primero que hay, una de las cosas primarias que hay que romper en nuestra vida para nosotros predicar el evangelio a alguien. Aún a alguien que se nos sienta en un vehículo, alguien que está en un centro comercial donde llegamos o en el salón. Sabemos la palabra, sabemos, mire, y una de las ancianas de esta casa me daba un testimonio esta semana, la semana pasada, o esta semana sí, porque fue después del domingo, que de algo que ella experimentó, y me recordé de lo que pasó con Pedro y Juan cuando salían del templo. Dice la palabra que cuando ellos salían del templo, capítulo 3 de Hechos, de la oración, ahí había un hombre que estaba inválido, que estaba paralítico desde hace mucho tiempo y pedía limosna. ¿Pedía qué? Limosna. Pero me parece que, porque es la primera tendencia de nosotros, la tendencia humana, me parece que Pedro y Juan, en el momento que este hombre le pide limosna, permítame creer que ellos miraron sus bolsas, ¿verdad? Que eran como en bolsitas así, que metían el dinero antes, y tal vez vieron que no tenían nada. Y bueno, no tenemos plata y no tenemos oro. No podían decir que no tenían si tenían,
porque no iban a mentir. ¿Están conmigo? Y no podían saber si tenían o no tenían si no verificaban. Así que ellos verificaron y vieron que plata y oro ellos no tenían, pero que tenían algo más valioso que la plata y que el oro. Y de Dios, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Si Pedro y Juan tienen un peso, no hace el milagro, no se convierte en 3,000. Levanta la mano y diga aleluya. ¿Qué iba a hacer? Iba a resolver, apaciguar el placebo de la conciencia. Doy una ofrenda. Le doy la limosna. Y que se quede ahí postrado. Le llevo la compra y que se quede postrado. Levanta la mano y diga aleluya. Le doy la limosna y que se quede postrado. No, vamos a darlo. Vamos a dar lo que tengamos que dar. Pero lo más importante que nosotros tenemos para dar no es el dinero. Es la vida que portamos. Es el mensaje que tenemos. A nosotros no va, a muchas de nosotros no nos duele sacar 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos. Lo que a nosotros nos pesa es la lengua. La lengua, el temor, la intimidación. Todo se nos nubla. Y por eso es que tenemos que orar, porque esto sin oración no funciona. Porque hay un diablo, un demonio, que la Biblia lo identifica Pablo como el Dios de este mundo, que ciega el entendimiento. Y que esa es la batalla para traer tiniebla, intimidación, traer velo, traer temor, traer vergüenza. Pero una iglesia que cree en el poder de la vida que porta, que cree en el Cristo resucitado que está dentro de ella, va a traspasar las barreras de la vergüenza y del temor y va a abrir la boca y va a anunciar a Jesucristo. Diga conmigo, no tengo oro, no tengo plata. Y eso es literal. Pero sí tenemos algo más poderoso que el oro y que la plata. Yo creo que fue intencional que Dios permitiera que Pedro y Juan salieran del templo sin nada, para que no se confiaran en sus recursos naturales. Porque esto no se trata de carne ni de iniciativa humana, se trata de la vida. Y el Señor te va a poner la persona y el momento y las condiciones y el evento preciso donde tú tienes que intervenir. Está conmigo, esto no es algo planificado, nada más. Claro, vamos a planificar, vamos a ordenar, vamos a tener una estructura, pero tú tienes que estar abierto, como bien nos decía el Señor hace un momento, porque esto no es ahora un proyecto de la iglesia que va a durar 8 semanas. Esto hasta que Cristo venga, que se nos introduzca esto en la mente, porque esa mente limitante y responsable en la carne de cumplir con el pastor, de cumplir con la visión, de cumplir con el proyecto, es lo que hace que estemos en un boomerang, o no un boomerang nada más, sino en un baja y sube, y nada de establecernos en lo que Dios quiere. Diga conmigo, no tenemos que establecer en el cumplimiento de esta misión. ¿Alguien dice amén? ¿Qué dice Pablo a Timoteo? No te avergüences. Dígaselo a alguien, aunque tenga la cara dura, dígale, no te avergüences. La semana pasada le decía a los inconversos, no se avergüenzan de andar con su cerveza en la mano, con su whisky, con su, ¿cómo que se llama ahora? Los cigarrillos electrónicos, su vapor, y nadie se avergüenza. Los cristianos se avergüenzan de andar con su Biblia. Se lo dije y se lo vuelvo a repetir, porque esto es hasta que cambiemos. Ahora nadie quiere andar con Biblia. La Biblia está en el celular. Todas las versiones. ¿Como cuántos versos te sabes de memoria? ¿Y como cuánto practica? ¿Está conmigo? Diga conmigo, tenemos que soltar la vergüenza. Pablo le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó. Diga, Dios nos salvó. ¿Alguien se sabe salvo aquí? Y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada con la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y oiga, ¿qué hizo Jesucristo? Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y él dice esto en el verso 11, del cual yo fui constituido, 1, predicador, 2, apóstol y 3, maestro de los gentiles. Lo primero es lo primero. Pablo dice, fui constituido predicador, apóstol y maestro. Porque nadie llega a ser un buen apóstol que sea válido y genuino sin antes haber pasado por ser un predicador. Pero eso es lo que hoy queremos, hacer una atlética de apóstol. Ponemos los perfiles de Facebook, apóstol, pastor, evangelista, porque queremos que tú es título. Pregúntale, búscale la productividad, la evidencia. Pablo decía las señales de su ministerio, el fruto de su ministerio. No se han ganado un alma en años. Y puede ser que esos que se llaman apóstoles nunca se hayan ganado una. Es un pseudo apóstol. Porque si algo hace un verdadero apóstol es predicar el evangelio y ganar almas para Cristo. Este evangelio no se predica desde la oficina. No se puede pastorear desde una oficina. Hay que salir a lidiar con la mugre de la oveja. Si no huele a oveja, no es pastor. Levante la mano y diga aleluya. Ahora todo lo queremos resolver virtual. Todo es virtual y sabemos que después de la pandemia todo cambió. Hay muchísimas cosas que las vamos a resolver así. Pero hay otras que no las vamos a resolver así. Que hay que dar la cara. Face to face. ¿Se me fueron? Ok. Diga conmigo, no me avergonzaré. Que Pablo dice, me constituyeron predicador, apóstol y maestro. Diga, predicador. Dígalo con chema de desayuno. ¿Cuál es el primero? ¿Otra vez? Y después, apóstol. ¿Por qué apóstol? Porque todo está conectado, porque fue enviado a predicar. Porque la palabra apóstol está ligado a su misión al cual se le envió a cumplir. Fue un enviado. Amén. Porque el segundo aspecto del apostólico es, después de tener el mensaje, es ser enviado. Y el Señor lo envió a predicar el evangelio de Jesucristo a los gentiles. Y también lo preparó y lo capacitó para ser un maestro. Que el Señor nos dé crecimiento. Que nosotros podamos ir creciendo y viviendo y experimentando cada etapa. Usted no será un apóstol. Todos aquí no somos apóstoles, ni pastores, ni profetas, pero todos somos apostólicos. Todos somos apostólicos. Porque todos debemos de conocer la verdad de Cristo y todos hemos sido enviados a ir y predicar y enviados a ir y a ser discípulos. Eso te hace apostólico. Lo que te hace apostólico no es si tú crees en la liberación, no es si tú crees en qué sé yo qué otra cosa, en la paternidad. No, todos esos son temas periféricos. Lo que te hace apostólico es si entiendes que Cristo es el centro y dos, si sabes que fuiste enviado y te estás movilizando. Porque si no, solo se quedó en palabritas bonitas. ¿Está aquí? Diga conmigo, predicar. Predicar significa, yo sé, eso solamente para que tome alguna nota, publicar, hacer patente, aclarar algo, difundir, anunciar, publicar, pregonar. ¿Cuál es lo contrario a predicar? El antónimo. Diga, callar y ocultar. Nosotros fuimos llamados a predicar, no a callar y no a ocultar ni la vida ni la palabra que portamos. ¿Alguien dice amén? Un predicador. ¿Quién es un predicador?
El predicador, esa palabra es un término que se aplica a quien pronuncia el mensaje del evangelio. Somos llamados y enviados a predicar. ¿Cuál es nuestro mensaje? Nuestro mensaje o nuestra predicación es la verdad que está en Jesús. Para los que toman nota y abren una pregunta, ¿cuál es nuestro mensaje? La verdad que está en Jesús. Y esa yo no se la voy a definir, pero usted tiene que saber cuál es la verdad que está en Jesús, cuáles son sus virtudes, porque eso tiene que contener mi mensaje. ¿Alguien dice amén? En 2 Corintios capítulo 4, verso 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Diga conmigo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor. Jesucristo como Señor. Cuando una persona, dice el apóstol Pablo también en Romanos, reconoce que Jesucristo es el Señor, esa persona es salva. Y Pablo dice, este es nuestro mensaje. Jesucristo, predicamos que Jesucristo es el Señor y nosotros somos de Él simples siervos. 2 Corintios capítulo 3, verso 18, ya lo cité, hablando de poder verlo a Él y ser transformado por causa de verlo a Él, con el fin de que esa transformación se convierta en sí mismo en un mensaje contundente por el cual nosotros podamos acercarnos al pecador y tener sustancia y validez lo que nosotros le digamos. En 1 Corintios capítulo 2, verso 1 y 5, leo, tome la cita por favor. 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar los testimonios de Dios, para anunciaros el testimonio de Dios. Diga conmigo, tengo que movilizarme. ¿Qué dice Pablo? Cuando fui. Dile al que está a tu lado, ve. Dígaselo otra vez. Alguien detrás, dígale, ve. ¿Qué dice Pablo? Ve, pero no de animales. Ve, muévete, movilízate. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, ¿para qué fue? Ahora hablar de Haití, de política, de que partidos, de los atracos ahora del banco, allí del Popular, de Abinadel, de Danilo. A eso que vamos. Y si van de un familiar a hablar de la hermana que tú tienes mucho, que no la ves, que ella es terrible. ¿Me debe entender? A eso es que usted tiene que saber antes de salir de su casa a qué usted va. ¿Está conmigo? Si van donde un amigo a hablar de los problemas que están pasando en la escuela, en el liceo, del maestro malo, ¿a eso que van? No. Dice que Pablo fue y usted tiene que estar enfocado porque la gente es experta en sacarte de tema. Imagínense un predicador que llegue sin tema y otro que tiene 800,000 temas que poner. Van a hablar de todo menos de Cristo. ¿Está conmigo? Así que usted tiene que estar enfocado y ir con su tema, con su fin y bloquear cualquier cosa que no sea el objetivo para el cual usted. Ahí va a querer chismear porque la gente está muy ansiosa y quiere hablar. Usted debe de escuchar a la gente. Claro que sí. Lo que usted debe de evitar es estar opinando para que no se meta en problemas. Levante la mano y diga aleluya. Usted va a una guagua y la gente sin conocerlo se abre porque hay una luz. Hay algo que le manda una señal a esa persona que usted es una persona confiable con el cual se puede hablar y se puede decir. Amén. Pero Pablo sí dice, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos están en la cita o me dejaron solo en la cita? No fui con excelencia de palabra o de sabiduría. ¿Está conmigo? Pues, mire lo que dice el verso 2. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién. Ok. Estoy esperando lo que ustedes lean.
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cosas a destacar en este pasaje. Pablo fue y nosotros debemos de ir. ¿Y qué anunció? Diga, el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Cristo. Dios ha hablado en Cristo. Cristo es la palabra activa y viva de Dios. Ahora, Dios habló en la antigüedad por los padres, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Alguien dice amén. Diga, el testimonio de Dios. Dios está hablando, Dios está testificando. ¿Sobre qué? ¿De qué habla Dios? ¿Cuál es el tema de Dios? El tema de Dios es su Hijo, su obra, su vida, su plan, su propósito. Pablo dice, no fui con palabrería ni filosofía. No vamos a ir nosotros tampoco con palabrerías ni filosofía. A argumentar, a filosofar, a creernos que somos los más teólogos, los más profundos. No, esta palabra de gracias hay que aprenderla ¿cómo se dice, Andreleni? Cuando vamos a dar la comida por parte, a dosificarla. Diga, dosificarla. Por eso es que tenemos que ir encausados en la palabra que vamos, a hablar y a enseñarle al inconverso. Diga conmigo, no filosofías, no palabrerías. No testimonio humano, no hablarnos, no predicarnos a nosotros mismos, sino a Cristo. Dice Cristo. Parte del testimonio de Dios es que Cristo es nuestro Salvador. Hablar de su obediencia y sobre todo de su obra en la cruz. Le voy a decir estas dos cosas importantes respecto al mensaje del Evangelio. La sustitución, la doctrina de la sustitución es el mensaje de salvación. ¿Qué incluye esta doctrina o esta enseñanza, esta realidad en Cristo? Este mensaje incluye todo lo que hizo posible nuestra salvación, el perdón, la redención, la reconciliación y la justificación. Diga conmigo, la sustitución. ¿Qué significa la sustitución? Cristo murió por mí. ¿Está conmigo? Cristo murió por nosotros. Es el aspecto sustitutivo. Teníamos nosotros que ir a la cruz, pero ¿quién fue a la cruz? Cristo. Teníamos nosotros que cargar y morir por nuestros pecados, pero si moríamos en pecado, iríamos a la perdición eterna y Dios nunca nos diseñó para que el hombre fuera al infierno. Dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Así que Dios no quiso permitir que el hombre muriera en una condición de pecado. Por eso se encarnó, asumió la responsabilidad del hombre y murió, que era lo que le tocaba al hombre. Pero como en él no había pecado, no había condenación eterna. Por eso el Padre lo resucitó, suelto los dolores de la muerte. ¿Por qué? Pero cuando murió fue para sustituirnos a nosotros en la cruz. Y así ya nosotros no tenemos que morir eternamente por nuestros pecados. Solamente tenemos que creer en lo que Cristo hizo. Y esa obra se nos imputa y somos salvados, perdonados, limpiados, reconciliados, justificados, santificados, regenerados, solo en Cristo Jesús. Así que el mensaje de predicar el Evangelio es el mensaje de la sustitución. Cristo murió por ti. No tienes tú que morir. Cristo fue al infierno por ti. No tienes tú por qué ir. Es un asunto de fe, de creer y de depender de lo que ya Él ha hecho por nosotros. ¿Alguien dice amén, iglesia? La inclusión es el otro aspecto del mensaje de la cruz y es el mensaje de santificación. Ese mensaje usted no se lo va a dar predicándole. Ese se le va a dar discipulándolo. Amén. Le anunciamos la primera parte. Cristo murió por ti.
Él te sustituyó en la cruz para que tú tengas vida. Amén. Y entonces ya cuando estamos en Cristo o está en Cristo, se le anuncia la segunda parte, que es que fuimos también incluidos en esa muerte para vivir una vida santa. Es en la cruz donde se cumple la justicia divina. Que Dios abrió el paso para que el hombre pudiera ahora recibir el perdón de sus pecados gratis, sin tener que pagar, ya que hubo alguien que pagó por él. ¿Alguien lo cree eso? La pregunta que debemos de hacerle a un inconverso, después que se le predica este evangelio de la cruz, el evangelio de Jesús, amén, esta verdad de amor, de gracia, ¿por qué vivir siendo pecador si ya pagaron por nuestro pecado? ¿Por qué vivir condenado si ya hemos sido perdonados y justificados? Claro que toda esa pregunta le va a abrir un abanico de respuesta, lo cual usted debe responder. Porque ellos no saben qué significa. Tal vez perdonado, si lo puedan entender, pero qué significa ser justificado y reconciliado. Eso es algo que incluye nuestro mensaje. Amén. ¿Verdad? Que es más fácil decirlo. Entonces, otra pregunta, ¿por qué vivir distanciado si hemos sido reconciliados? ¿Por qué vivir heridos si ya en Él hemos sido sanados y Él pagó el precio por nuestra sanidad? Es poder mostrar ese Dios que lo ha hecho todo en gracia para recuperarnos para su gloria. Quiero que veamos algo antes de culminar, y es esto que el Señor me traía al corazón y que queremos decirle de parte del Señor también, y es que debemos de confiar, iglesia del Señor que va a anunciar este evangelio, diga conmigo, confiar en el poder de Dios. Hagamos nuestra parte y confiemos en el poder de Dios. Amén. Mire, en 1 Corintios capítulo 3, en su verso 5 al 11, el apóstol Pablo está llamando a esta congregación, pero para no quedarnos en el tema general, sino ir al centro de lo que él está diciendo, en el verso 5 Pablo le dice a los corintios, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Estoy en 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? ¿Qué dice lo que tiene la cita? Si alguien llegó, dígame, confírmeme. ¿Qué dice que son ellos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, Pablo dice, ¿qué somos nosotros? Ministros de reconciliación. Diga conmigo, somos ministros de reconciliación. Somos servidores. ¿Qué son los ministros de reconciliación? Servidores. ¿De quién? Del Dios vivo, por medio de los cuales algunos creen y creerán para ser salvos. Levántame su mano y declare esta palabra en fe. Diga conmigo, gracias Señor, porque me has hecho un ministro de reconciliación y un siervo por medio del cual muchos creerán en ti. Dele un aplauso a Cristo si usted cree.
Pablo dice a la iglesia, Pablo, Apolos, Cefas y cualquier otro predicador que llegue, ¿qué es? Porque ellos estaban poniéndose en línea, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y digo, nosotros somos todos de Cristo. Todos somos de Dios. Amén. Y nosotros, los que predicamos el evangelio, somos servidores. ¿En qué sirvió Pablo? ¿En qué sirvió Cefas? ¿En qué sirvió Apolo? ¿En qué sirvieron los apóstoles? ¿Y en qué debemos nosotros servir? Diga servir. La semana anterior decíamos que servir al evangelio y servir a la causa eterna es mucho más que lo que nosotros hacemos en nuestra eclesiología, en nuestras reuniones, que eso incluye el trabajo de predicar el evangelio. Si estoy sirviendo en la eclesiología, en el templo, pero no estoy sirviendo a Dios en la obra de amor que es la predicación del evangelio, el trabajo está incompleto. Debemos de completarlo. Alguien dice amén. Dios le concede a cada siervo. Pablo dijo, a cada uno Dios le va a conceder a alguien. Dígaselo a alguien, a ver si se anima. Diga, Dios le va a conceder a alguien. Diga, Dios te va a conceder a alguien. Dígaselo, Dios te va a conceder a alguien. ¿Usted lo cree? ¿Lo cree? Dios te va a conceder a alguien. Dice el apóstol Pablo, a cada uno conforme a lo que Dios le conceda. A uno Dios le va a conceder 1, 2, a otro 3, 4, 5, a unos cerca, a otro distante. Lo importante es que Dios es quien da el crecimiento. Dios es quien toca el corazón y nosotros somos los que sembramos la semilla. Amén, iglesia. Debemos de orar para que esta realidad del amor de Dios, y entendemos que somos servidores, que tenemos un trabajo, que vamos a ir por ellos, amén, se nos pueda revelar y nosotros lo podamos manifestar. Debemos de orar por esto. En Hechos capítulo 4 la iglesia oró, y eso lo mencioné la semana pasada, pero no lo leí, pero hoy lo voy a leer. En Hechos capítulo 4 verso 23, diga conmigo, confianza en Dios. ¿Por qué? Porque predicar el evangelio no es fácil. Se complica para muchos desde el abrir la boca, desde dar el consejo, desde dar la palabra. Imagínense otras situaciones que, como bien decía el pastor Richard al iniciar, enfrentaron los apóstoles, y créanme que nosotros también vamos a enfrentar situaciones, aunque no creo que sean parecidas a la que ellos se enfrentaron. ¿Está conmigo? Pero en medio de gran presión, diga presión, porque algunos que no se quieren congregar si tienen problemas en su casa, se sienten presionados, si tienen hambre, si tienen una deuda, si la novia le dijo que no, si el chico no le respondió la llamada, y ellos no quieren ir para nada, no quieren hacer nada. ¿Está conmigo? Si la mamá le habló duro, si el papá tuvo algún inconveniente, las cosas de la vida, en el nombre de Jesús, le exhorto a que nosotros nos dispongamos a ir por encima de ella por causa de la vida de Cristo. Porque yo no le puedo prometer, reitero, un evangelio falso. A ti te va a ir bien, nadie se va a meter contigo, en tu familia te va a ir maravillosamente para que tú hagas la obra de Dios. Porque hay gente así, cuando Dios me resuelva todos mis problemas, que mi esposo se convierta, que Dios se convierta, que la mamá se convierta, que el tío se convierta, que yo pague mi deuda, que no me duele la muela, que el perro se sane, la sarna que le cayó. Entonces yo voy a ver si es que yo puedo sacar tiempo para predicar el evangelio. Eso es prioridad. Dice Andrea que aquí no hay de esa gente, gloria a Dios. Pero créame que hay gente que quieren que Dios le resuelva su vida, que no tengan ningún problema, que no lo pique ni un moquito, y entonces ver si ellos pueden obedecer a Dios y predicarle a alguien. Dios lo mandó, lo que ellos no quieren ir. Permítame decirle, desengañarlo. Usted nunca va a tener la vida ideal, hablando de las circunstancias de la vida y la atmósfera favorable, porque hay gente que creen que, señores, que son el último Coca-Cola del desierto, que Dios está para servicio de ellos. La atmósfera favorable, la vida resuelta,
que no me duela nada, que no deba nada, que todo el mundo me aplaude, que toda mi familia esté, mira. Entonces yo veo si hablo el evangelio con algún vecino y eso, porque ya mi mente va a estar, relajada. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dígame, ¿cuándo? ¿Cuándo? Así los apóstoles tuvieron que esperar eso. No, créame que no. Nunca tuvieron una atmósfera humanamente favorable para predicar el evangelio. Yo no hablo de planificar, de ordenar cosas, porque todos tenemos que planificar y ordenar. Pero si usted se queda 1 año, 2 años más esperando la atmósfera favorable para usted predicarle a su vecino, el diablo se va a encargar de trastornarle todo para que usted nunca abra la boca. Ni nunca abra esa célula, ni nunca invierta tiempo en los niños. Levantar una célula de niños. Ni nunca haga nada. Lo van a tener enfermo, lleno de deuda, distraído, con problemas en la familia, porque el diablo sabe que mientras tú tengas un mosquito que te pique, tú no te vas a enfocar ni en Cristo, ni en Dios, ni en el evangelio, ni en nadie, porque está enfocado en ti mismo. Porque el egoísmo se discierne también, y el diablo sabe dónde hay egoísmo y sabe cómo echarle fuego al egoísmo para que suba. Pero nosotros rompemos con esa mentalidad. Nosotros rompemos con esa conducta. Y nosotros apelamos a que este espíritu que estuvo en los apóstoles también se exprese y se manifieste en nosotros. En Hechos capítulo 4, verso 23, dice la escritura que los apóstoles tuvieron que enfrentar gran oposición, los apóstoles del primer siglo, pero ellos no se intimidaron ni le pusieron condiciones al Señor. Si usted está en Hechos, me confirma. En el capítulo... En el verso 23, ¿llegamos? Dice, y puesto en libertad, léase el verso 19, para que entre el contexto. Mas Pedro y Juan respondieron, ellos estaban ante el concilio, lo habían tomado preso por el milagro que se había hecho del cojo, le estaban metiendo presión psicológica, cultural, y dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos ¿qué? Visto y oído. Diga, evangelio experimental. Este es el Cristo que ellos vieron y oyeron. Verso 21. Entonces ellos ¿qué le hicieron? Les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían ¿qué? Dicho. Y ellos, habiéndolo oído, dígame qué hicieron. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, oremos esto. ¿Qué oraron? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu Hijo Santo, contra tu Santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahora, y el pueblo de Israel, para hacer, verso 28, y ahora, Señor, mira sus amenazas
y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esto es para orar, subráyelo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, orado. Tú eres con el pecho y la boca, hermano. Y cuando hubieron orado, ¿qué sucedió? El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Ellos pidieron que Dios le concediera que en medio de la presión, de los inconvenientes, de las amenazas, el Señor los llenara de su Espíritu Santo para hablar en lengua y tumbar gente. Para eso fue. Para hacer video por Facebook y ser famoso. No. Ellos oraron en medio de la presión y del rechazo de la sociedad para que Dios le concediera que con denuedo ellos pudieran hablar la palabra. Diga denuedo, valentía, espontaneidad, coraje y claridad. Todo eso incluye el denuedo. No di que gagueando, gaga, ya. No. ¿Qué es eso? Vamos a buscar 300 textos bíblicos y después para no explicarte ninguno. La gente no quiere que tú le vayas a leer la Biblia. La gente quiere que tú le prediques. Levanta la mano y diga aleluya. La gente ya ha oído y ha leído la Biblia, hasta la lee como ritual. La gente quiere oír la voz de Dios a través de su iglesia. Nosotros tenemos que hacernos expertos y peritos en esto. ¿Alguien dice amén? Sí. Pero estoy practicando con uno, con dos, y luego, y por la obra del Espíritu Santo, el Señor nos va a conceder y va a hacer grandes milagros en la vida de aquella gente. Porque dice, ellos predicaban con denuedo, pero ellos pidieron algo más que está en el verso 30. Señor, extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. ¿Cuánto creen que el Señor lo hace todavía? Los milagros, las señales, los prodigios son herramientas evangelísticas. La iglesia se amontona porque a la iglesia le gusta todo eso para recibirlo. Pero los milagros es para el inconverso. Las señales son para los inconversos. ¿Está conmigo? No es que Dios no va a hacer milagros entre nosotros y señales, hermano. No crea eso. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que los milagros, las señales y los prodigios son herramientas de Dios para el evangelismo. Dios le dijo, vayan y hagan discípulos. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Y en mi nombre pondrán la mano en los enfermos y sanarán. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Pero cuando ellos vayan, nosotros queremos tener dones fantásticos para nosotros muchas veces hacernos famosos y vendernos como los super archi espirituales. Pero es allí en esa casa, es allí en esa calle, es ahí en esa oficina donde nosotros vamos a dar la palabra de Cristo y vamos a orar por el enfermo y vamos a orar por el caído y Dios lo va a sanar, lo va a restaurar y lo va a levantar. No va a haber cámara para grabarlo, ni para nadie le va a dar like, pero Dios lo hará. Y Él se llevará la gloria. Y Él se llevará la gloria, porque suya es por siempre. Así que no nos intimidemos con la presión. ¿Estás conmigo? Eclesiastés dice algo con el cual cierro en esta mañana. Eclesiastés 11:4 dice que cuando vayamos a sembrar, no mires las nubes. Diga conmigo, no mire la nube. No mire que está nublado cuando vayas a cosechar. No mire si está nublado y va a llover cuando vayas a sembrar. Porque dice el predicador que el que hace esto no va a hacer
nada. Si usted se lleva que está nublado y no lava, sale el sol y usted se quedó. ¿Estás conmigo? Entonces, ¿qué estás diciendo? No trabajen por o no dejen que las cosas externas les intimiden, sino vayan y cumplan la misión que yo le envié, porque como tú no sabes cómo el hueso del niño se forma en el vientre de la madre, así Dios hace que la semilla produzca el fruto en el corazón de la gente sin que tú sepas cómo, pero un día reverdecerá. Hay que seguir sembrando la semilla porque Él es el labrador. Jesús dijo que el Padre es el labrador. Él es el que prepara los corazones, el que prepara la tierra. Y nosotros oramos eso. Nosotros intervenimos allí por medio de la oración y luego vamos a dar la semilla. Tiene que estar a tu lado. No mires las nubes, no mires la temporada, no te intimides con el clima. Hay gente que portan un clima intimidante, un clima que tú dices menosprecia a Dios, el evangelio, eso no va para ningún lado, eso no quiere nada. No te intimides por los climas, porque quien menos tú crees es quien más hambre puede tener de Dios. Y es quien más rompamos la atmósfera de los climas y de la apariencia natural y sembremos esta semilla incorruptible de la palabra de vida.